¿Qué tal, amigos de la Biblioteca Municipal de Chimbote? Buenas tardes. Estamos aquí para conversar, como es usual, a esta hora del día. Durante la semana conversamos con artistas, con escritores, con gente vinculada al mundo de la creación de las humanidades. Y en esta tarde tenemos la presencia de Pablo Torres y de Luis Servias, escritores de la ciudad de Chimbote, recientemente galardonados en el concurso de relato breve, de relato corto de la Municipalidad Provincial del Santa, que hace unas semanas emitió el fallo. Ellos, aparte de escribir historias, de dedicarse a la literatura, también son profesores de la especialidad de lengua y literatura, y ya nos van a contar un poco su experiencia. Primero los escuchamos con su saludo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. El saludo para la gente que está sintonizando en la Biblioteca Municipal de Chimbote. Buenas tardes, Augusto. Muchas gracias. Bueno, un saludo pues, para todo el público que nos está viendo. Y bueno, muy agradecido porque me hayas invitado aquí a tu programa, ¿no? Eh, y bueno, hoy día vamos a conversar de todo lo que... Bien, Pablo, muchas gracias. Luis Servias, tu saludo para la persona que está viendo esta transmisión. Hola Augusto, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Agradecerte por la invitación para poder conversar sobre literatura, ¿no? Lo que nos interesa y también sobre nuestra carrera como escritores que estamos iniciando, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias también por estar aquí. Empezamos contigo precisamente, Luis. Tú eres un escritor joven que está empezando a una carrera literaria, como mencionas. Al igual que Pablo, han publicado ya cuentos y escriben narrativa básicamente en algunas antologías, en libros antológicos que reúnen la producción de la gente que está empezando a escribir en Chimbote, ¿no? Pero queremos ir un poco más allá, queremos ir un poco al origen de todo. Queremos saber si Luis Servias es de Chimbote, por ejemplo, si se ha educado en la ciudad de Chimbote o si ha migrado a la ciudad. Queremos un poco adentrarnos en el origen de cómo nace el fervor por escribir, en tu caso. Así es, muy bien. Primero, para expresar, soy de acá, natural de Chimbote, chimbotano hasta los huesos, como se podría decir. Nací en esta hermosa tierra, soy pata salada. Luis Servias se forjó, estudió acá, yo estudió en el colegio 88026, Julio Cetello, no sé si has escuchado que en la organización 21 de abril, y la carrera universitaria profesional lo estudié en la Universidad Nacional de Santa, ¿no? En ambos centros de estudios tuve la oportunidad de tener grandes maestros que siempre me impulsaron, me motivaron a estar en el campo de la literatura, ¿no? Tengo interesantes anécdotas que contar, tanto de mi etapa escolar como de la etapa universitaria, personas que influenciaron bastante para seguir este camino de la escritura, ¿no? Bien, en tu caso, Pablo, sabemos que eres de Chimbote, quizás sabíamos un poquito más a comparación de Luis Servias, a quien recién estamos conociendo un poco más. En tu caso, sabemos que eres del Trapecio, pero cuéntanos ese origen, ese acercamiento a tu infancia de algún modo, y si tiene que ver el hecho de que quizás tengas padres vinculados al libro, no sé si tienes biblioteca en casa cuando eras niño. Queremos bueno, saber sí, eso un poco rastrear. claro, o sea, sí había libros en casa. De hecho, la que más lectora pues era mi mamá, ¿no? La que hasta ahora pues le apasionan los libros. Y recuerdo pues que había incluso libros pues que a veces no se encuentran aquí en Chimbote, pero sí, cuando íbamos algunas veces a Trujillo, ella también estaba buscando ahí en los libros que ya estaban usados para poder conseguirlos. Ahí yo recuerdo que incluso ella encontró entre estos libros usados uno que era de Philip K. Dick, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, yo no sabía muy bien quién era Philip K. Dick, un escritor de ciencia ficción muy famoso, pero bueno, es simplemente un libro usado por ahí que fue Gestar a Escala. Y bueno, por ejemplo, ese fue uno de los libros que más me impactó, ¿no? Y bueno, fue justamente gracias a que mi mamá lo compró, que llegó a mis manos, ¿no? Que ella sí buscaba muchos libros, ¿no? Y en el colegio, bueno, también ya desde el colegio a veces tendía a querer escribir, ¿no? Escribía
Y, y bueno, mis primeros escritos, después ya lo destruí porque la verdad es que con el tiempo dije, oye, no, pero estos escritos les faltan, ¿no? Y lo que había en mis inicios, bueno, yo mismo lo destruí, ¿no? Dije, no, esto nadie lo va a leer porque no quiero que lo lean, ¿no? Claro. Precisamente en virtud a eso, Luis, a lo que acaba de mencionar Pablo, todos tenemos a veces libros sobre los cuales recordamos con aprecio y que le tenemos afecto. Sí, Augusto, bueno, vamos a entrar en esa parte de cómo me hice un lector, ¿no? Voraz de distintos textos literarios. En mi familia, pues, para ellos es sorpresa que recién estén viendo de que un integrante de la familia está dentro del campo literario o dentro de la producción literaria. Ellos muy poco saben de que yo me dedico a escribir, ¿no? Digamos, de toda mi familia, pues soy la persona que más lee, precisamente por el tema ese laboral, ¿no? Todos trabajan. Mis padres, en caso, ellos ambos han trabajado. Yo cuando era niño me tenía que quedar en casa solo y para no aburrirme, pues recurría a los libros, ¿no? Y es ahí que en mi biblioteca personal, que yo mismo la fui, como decir, construyendo mi biblioteca a base de las propinas con las cuales compraba los libros, porque podría decir que uno de los hobbies que tenía de niño era comprar libros. Y siempre tenía que estar comprando libros, ya era en Pardo, si no ya era Río Santo, si no ya estaba comprando, a veces cuando no tenía más dinero compraba libros de segunda, pero lo importante era que quería ver mi biblioteca llena y siempre estaba comprando libros, ¿no? Y es ahí dentro de esa compra de libros y de esa construcción de biblioteca personal que fui leyendo pues escritores que me fueron marcando, podría decir así, ¿no? Que fueron influenciando en este trayecto de querer escribir, ¿no? Yo empecé leyendo cuentos de Quiroga, y al cual atribuyo por decir, uno de los maestros en quien yo puedo sustentar aquí, ¿no? Quiroga es, pues, para mí mi maestro, ¿no? Uno de los primeros libros que leí. En cuanto a novelas, también he leído bastante a Verne, por ejemplo, ¿no? Son los primeros escritores, los primeros textos que yo pude leer, ¿no? Y, y me podría quedar con esta imagen de la primera novela que pude leer de niño, fue Mi planta naranja lima, con la cual siempre me siento identificado porque es una novela que me conmovió mucho, ¿no? Y sí, yo decía, yo quiero escribir una historia así que conmueva al público, que conmueva al lector, ¿no? Y es así que en ese trayecto, ¿no? De seguir leyendo, se fue despertando ese interés por querer escribir lo que imaginaba, lo que fantaseaba, ¿no? Y es así como me hice escritor, ¿no? Bien, a propósito de lo que acabas de mencionar, Luis, seguramente el tema de la lectura, de los primeros libros, como has mencionado, de Planta Naranja Lima, que es un libro clásico que muchos chicos leen en el colegio y que termina encendiendo un poco la vocación de lectores. Eh, También hay otras cosas que, digamos, favorecen o enriquecen el imaginario de los niños, ¿no? O sea, siempre hay un afán por seguir leyendo, siempre hay un afán por seguir imaginando cosas cuando tienes libros o cuando tienes esa afición. Pero el entorno familiar favorece o desfavoreció en tu caso tu afición hacia el libro. Yeah. Claro, o sea, el tema fue de que yo, a través de la lectura, despertó eso, ¿no? Digamos que no tengo familia que se dedique o que esté en el ámbito de la literatura, ¿no? Como digo, cada quien en su ámbito profesional, en su ámbito laboral. Y si hablamos de factores externos que influenciaron en lo que ahora hago, ¿no? Lo que es escribir, yo tengo una anécdota personal en el colegio, ¿no? En el ámbito escolar. Tuve la oportunidad de tener profesores que siempre nos enseñaban a leer, y sobre todo un profesor en la secundaria que ya cuando yo estaba recién haciendo mis primeros garabatos literarios, él tuvo la idea de hacer un taller de escritura, ¿no? Y es donde yo escribí mi primer cuento. Y la nota que él me puso, recuerdo, fue 20, no fue 19. Y yo le reclamé y le dije, ¿por qué no me puso 20, profesor? Porque yo le he hecho toda la noche trasnochado para hacer un lindo cuento. Y me dijo que el final que yo le había dado para él no le había gustado,
porque era un final muy diferente a los que él había estado acostumbrado, ¿no? Bueno, ese era mi pensar. Pero a partir de eso me gustó utilizar los finales inesperados, ¿no? Entonces, en ese taller del colegio fue donde yo empecé, como se puede decir, a escribir mi primer cuento, ¿no? Y desde ahí ya comencé a garabatear en mi casa y así sucesivamente hasta que llegué a la universidad, ¿no? Donde sí pude tener profesores que me incentivaron bastante a escribir, ¿no? Como es el caso del profesor Ricardo Cotrino, con quien tengo un bonito recuerdo en la Universidad de San, y el caso del profesor Gonzalo Pantidós y el profesor Ederiao, a quienes agradezco bastante de que de distintas formas me hayan motivado a seguir en el camino de la escritura, ¿no? En tu caso, Pablo, ¿cómo ha sido esa relación con el libro, ¿no? Nos has mencionado que tus padres eran lectores, que tu mamá específicamente te llevaba a veces a Trujillo a comprar libros de la ciencia ficción, ¿no? Y digo esto porque básicamente tú eres un autor de ciencia ficción o generalmente estás vinculado a la ciencia ficción. Debes haber leído mucho la ciencia ficción seguramente, a los autores Eh, clásicos como Asimov, qué sé yo. A ver, cuéntanos un poco eso. bueno, sí, sí he leído bastante ciencia ficción, a Philip K. Dick, a Asimov, ¿no? Pero no, propiamente, o sea, me ha gustado todo lo que es fantasía, o sea, porque por medio de la fantasía es que he llegado a la ciencia ficción. De hecho, pues, de niño sí leía a Julio Verne, ¿no? Lo que era, de la Tierra a la Luna, por ejemplo, y él, lo escribe antes de que el hombre llegue hasta la Luna. Según la novela de Verne, esto de la Tierra a la Luna, él imagina una gigantesca bala, era como una bala, porque no había un motor, pero sí imagina que aquellos que eran expertos en armería iban a crear una bala gigantesca que iba a ser como un cohete, iba a albergar a astronautas y iban a llegar hasta la Luna, ¿no? Entonces en su novela sí llegan cerca de la Luna y luego regresan, retornan. Y Esto bueno, que autores dices, como sí, esto que dices Verne. es importante, Pablo. Eh, no solamente la literatura, sino también otras artes, por ejemplo el cine, nos ha permitido desarrollar quizás, o mostrar, ¿no? Acercarnos a esa visión futurista del mundo, ¿no? De la sociedad que tenemos. Hay muchos ejemplos en el cine, por ejemplo, algunos de ellos basados en la literatura, ¿no? Eh, y cuando Sí, éramos niños, yo recuerdo, por ejemplo, en particular, algunos dibujos animados de Hanna-Barbera, son dibujos animados vinculados pues a claro. la televisión norteamericana, donde veía pues los supersónicos, por ejemplo, ¿no? Y en los supersónicos encontraba pues lo que ahora es un teléfono celular, lo que es el Skype, ¿no? O lo que es ahora el Zoom, ¿no? ¿Tú has encontrado en algunos libros de cuando eras niño, cuando eras adolescente, eh, digamos, representaciones del futuro que ahora se han hecho realidad en este tiempo tecnológico? No, de hecho, ahí, bueno, en el caso de Julio Verne, de hecho, pues, eh, con el tiempo, pues esto se hizo realidad, porque sí el hombre llegó al espacio. Lo que sé también, aunque no llegué a leerlo, es que él escribió otra novela que fue París en el siglo XX, en el cual él, de algún modo se anticipa a lo que es el Internet. Incluso yo sé también que Asimov, justamente en muchas de sus historias, él menciona la supercomputadora multivac. La supercomputadora multivac, en una de sus historias, él imagina que esta computadora que iba a almacenar todo el conocimiento de la humanidad, iba a tener terminales, por decirlo así, en cada casa. Iba a tener Ya, terminales, entonces cada uno iba a disponer de digamos, una pequeña multivac que iba a estar conectada a la multivac principal. Y esto es como un anticipo de lo que es ahora el Internet. Pero cada uno iba a poder tenerlo ahí, ahí en la casa, ¿no? Y bien. bueno, los robots, bueno, todavía quizá están en proceso, pero hay ahora androides inclusive que parecen humanos, ¿no? Como el Incluso hombre algunos están, bicentenario, ¿no? El hombre bicentenario, el libro de Asimov, ¿no? Por ejemplo. claro, y se está trabajando incluso la manera de hacer al robot interactuar con el humano, lo están viendo ya. Claro. Y ahora yendo ya un poco a la producción, digamos, ya más realista quizás, pero también la producción más concreta de ustedes. En el caso de Luis Servias, ¿qué es lo primero que tú publicas, Luis Servias? ¿En dónde lo haces?
y cómo llegas a ese tipo de publicación. ¿Ha sido revista, ha sido libro? ¿Cómo ha sido así? Bueno, en lo que concierne a la publicación, yo empecé asistiendo primero al grupo Isla Blanca, ¿no? Cuando todavía se reunían, no estaba vivo todavía Marco Cueva, ¿no? Yo participaba de los talleres de los sábados. Después decidimos reunirnos un grupo de jóvenes que recién queríamos publicar. Me invitaron para participar, animados por la idea de Jaime. Jaime fue una de las personas que nos incentivó a publicar nuestro primer libro, y siempre recuerdo esas palabras de Jaime que decía, ¿no? Que tenemos que publicar, que sí lo podemos hacer, ¿no? Y tengo ese bonito recuerdo de parte de Jaime Dumas, y decidimos sacar un libro en el 2007 que se llamaba De Lobos y Sirenas, con un grupo de escritores. Pablo también, puedo mencionar, está acá también, con él participamos de ese libro, y con otros escritores más, y es ahí donde yo empiezo a escribir, primero sentado en lo que es la cuentística. Después ya participé en las antologías del grupo Isla Blanca y también en las revistas con poesía, ¿no? Porque también hago poesía. Y es así como ya hasta ahora, pues, que ya he publicado los libros en las antologías, y si Dios quiera, de repente el próximo año ya esté sacando mi libro, donde reúno una serie de 8 cuentos que ya los tengo armados, y que me gustaría compartirlo con todo el público lector, ¿no? Sobre todo aquí en Chimbote. Claro, precisamente a eso iba, ¿no? A la necesidad de que poco a poco, producto del trabajo paciente a lo largo del tiempo, se pueda reunir la producción en un libro, ¿no? Y que no esté tan dispersa que digamos. En tu caso, Pablo, ¿cómo han sido las cosas? ¿Cómo llegas a las publicaciones? ¿De qué manera te acercas, digamos, de manera un poco más seria, más profesional quizás, a la literatura? Bueno, justo como, o sea, ya para publicar, porque yo he escrito antes, pero ya para publicar, justo ahí es donde lo conozco a Herbias, como también menciona, en esta publicación de Lobos y Sirenas. Y de hecho, pues sí, Jaime también, pues, un tipazo, ¿no? Pero, bueno, esto empieza una cosa un poco extraña, porque, bueno, no sé, creo que se lo comenté a algunos. En ese tiempo yo estaba orando, porque yo tuve la idea. Fue una oración que tuve. Y en medio de la oración, me viene como me viene como si me dijeran, ¿no? Reúne un grupo. Y fue una idea clarísima, ¿no? Clarísima, o sea, vas a publicar con un grupo. Y dije, sí, repartir. Y todo, es como si te descargaran la idea. Ahí fue que lo busco al amigo, un amigo que después se retiró, que fue Juan Carlos, que también estuvo intentando publicar con nosotros, luego no lo hizo. También es de la universidad, pero él me presenta a Edín Flores, que sí es uno de los que publicamos. Luego uno presenta al otro, ahí llegamos a Herbias, que también jovencito, mucho más, un Herbias jovencito, y bueno, fuimos donde Jaime también. Jaime, bueno, como digo, un tipazo, ¿no? Y también estabas tú, pues, ¿no? Que recuerdo, porque tú eras socio de Jaime en ese tiempo. Tú eras su socio, lo estabas apoyando, Augusto. Claro, claro que sí. Sí, tú ahí nos apoyaste con esa publicación. O sea, Patricio. llegaste por primera vez a la publicación también junto con Herbias en ese libro de Lobos y Sirenas, ¿no? 2007. Sí, Herbias, por ejemplo, ahí tiene Confundido, y tiene Imaginaciones de un viajero. Yo tengo El pez que quería volar y La mujer que llora. Bueno, después en Isla Blanca también hubo la respectiva crítica, ¿no? Pero bueno, nos lanzamos, ¿no? Y yo recuerdo también las palabras de Herbias cuando estuvimos presentándolo en la feria. Le dijo, estoy cumpliendo mi sueño. Yo tenía este sueño de hacerlo. Bueno, yo también, ¿no? O sea, todos estábamos ahí, primera vez cumpliendo nuestro sueño, ¿no? De publicar. Y qué bueno, Claro. bueno, en grupo, sobre todo. Un poco también quizás habría que mirarlo desde la autocrítica. Yo recuerdo haber conversado con ustedes, no recuerdo exactamente a Herbias, pero sí te recuerdo a ti, en esta reunión que tuvimos para ver lo del libro. Quizás el paso del tiempo hace que los autores revisen lo que han publicado antes, y obviamente nunca vamos a estar conformes, ¿no? Nunca vamos, No. y a veces decíamos, no, pero ¿para qué me aventé a publicar? Todavía no era momento. ¿Ustedes también piensan lo mismo?
¿Piensas eso, Luis? ¿Piensas eso, Pablo? Bueno, ¿va a responder primero Luis? Porque, Como gusten, como gusten. bueno, yo Bueno, personalmente no me arrepiento. O sea, yo lo que dije en Isla Blanca esa vez, no importa si tenemos errores, ¿no? Porque tenemos que lanzarnos en algún momento. O sea, de hecho, con el paso del tiempo uno se da cuenta, uy, fallé, ¿no? Fallé acá, era para hacerlo mejor. Pero si uno sigue pensando, o sea, siempre eso, no va a haber un momento en que uno se lance, en que uno empiece. Porque, o sea, claro, la idea es buscar la perfección, ¿no? Y uno trata de hacerlo mejor cada vez, pero tiene que haber un inicio, pues, ¿no? Y a veces, quizá no tan perfecto, pero tienen que empezarse, porque si no, no se empieza nunca, ¿no? Entonces, mi idea es que, aunque uno no tenga quizá pequeños errores, pero debe lanzarse, ¿no? Debe lanzarse, bueno, y después mejorará, ¿no? Dirá, bueno, ya pues estaba empezando, ¿no? Pero, pero al menos empezó. Bueno, yo soy de En esa tu idea. caso, en tu caso, ¿cómo ha sido, Luis? bueno, yo voy del siguiente punto, ¿no? Creo que crear un libro, crear una historia, crear un cuento, en ese momento en que uno lo creas, lo das una lectura como escritor, es muy diferente darle una lectura como lector, y después que pase el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que en ese tiempo, como escritor, como autor de esos cuentos, yo siento que están al 100%, ¿no? Pero después, haciendo la autocrítica, yo sé que son mis inicios, ¿no? Y que he tenido que perfeccionar muchas cosas y lo vengo haciendo. Pero como dice Pablo, no vamos a sentar en de repente, si nos queremos pulir un trabajo, no vamos a pasar puliendo y así nunca vamos a publicar. Yo creo que la obra por sí sola no puede ella misma defenderse, ¿no? Y yo creo que los cuentos que publiqué en ese entonces eran en ese momento, en esa etapa como un escritor en sus inicios. Y yo sé que con el transcurso del tiempo, los talleres, las mismas lecturas han hecho que uno ya vaya, como se dice, perfeccionando la técnica del cuento o buscando su propio estilo en lo que ya estamos ahí, ¿no? Pero no me arrepentiría de haber publicado. Claro. A propósito de lo que dices, ustedes son autores que revisan mucho lo que escriben, permanentemente pulen, botan muchas cosas a la basura luego de haberlas escrito, o qué tipo de método tienen cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de método tiene Luis, por ejemplo? ¿No? Eres un autor que, bueno, seguramente tu trabajo de maestro te impide quizás dedicarte plenamente, ¿no? Supongo. Pero Así es. debe haber un horario o simplemente lo haces cuando puedes. ¿Cómo es tu método de trabajo y el rigor que tienes tú mismo, que te impones para publicar, para escribir? Bien. Bueno, así lo que mencionas es cierto, ¿no? A veces nosotros no estamos dedicados de la manera personal al 100% en el campo de la escritura, ¿no? Yo soy docente de profesión, trabajo en una institución educativa, en 88188, y, y, la cuestión de escribir es por momentos. Yo, para mí, tengo mis momentos en que necesito escribir. Y cuando llega ese momento, pues busco mi espacio, me siento en la computadora, ¿no? Pero primero lo hago en borrador, porque no puedo escribir así en la computadora. Tengo que hacerlo primero en borrador, todavía manuscrito. Tengo esa técnica, si no, no me sale el cuento. Y una vez que ya los tengo listos, recién lo paso a la computadora y lo digito y ya queda guardado. Pero desde que me siento hasta que lo termino, no escribo por partes. O sea, en un momento que llega, si el cuento lo tengo que hacer 1 hora, esa hora estoy ahí. Si lo tengo que hacer 2 horas, 3 horas, esas 3 horas estoy metido en ese trabajo, ¿no? En tu caso, ¿cómo es, Pablo? Bueno, yo sí tenía esa tendencia de ya a volver a hacer el cuento, hacerlo nuevamente. En el tiempo en que no había tanta computadora, lo tenía que escribir a mano y es bueno pasarlo, escribirlo otra vez. Hacía eso, ¿no? Escribía otra vez y otra vez lo escribía y la pasaba escribiendo. O sea, volviéndolo a reescribir, ¿no? Y reescribir y cada vez se le hacían cambios. Pero quizás no era tan bueno. Cuando llegué al grupo Isla Blanca, con la crítica que me hicieron, porque hay este método que es la silla eléctrica, y empieza, ahí sí, pues critican así con ganas, no sé, con machete, o sea, quedan así sin pela, y,
yo agradezco esas críticas, porque después he notado que eso se me ha quedado, o sea, se ha quedado como mecanizado. Y a veces ya no necesito la crítica del grupo, al menos en estos cuentos que estuve, como que me acordaba, ¿no? Cómo me criticaban, entonces, y uno mismo ya va revisando, ¿no? Entonces, esa crítica te ayuda después a que tú mismo lo incorpores y te vuelvas crítico, ¿no? Que te vuelvas más crítico contigo mismo, ¿no? Y bueno, gracias al grupo, pues como digo, ese sistema de crítica de que le llamamos la silla eléctrica me ha ayudado bastante, ¿no? A yo mismo corregirme, ¿no? Bueno, de hecho que la silla eléctrica, como tú le llamas, bueno, es un método que seguramente muchos autores agradecen, ¿no? No solamente de la ciudad, sino también en otros espacios del país, del mundo, qué sé yo. Vamos ahora a los cuentos que ustedes presentaron al concurso de la municipalidad de hace algunas semanas falló y que resultaron ganadores. En tu caso, Pablo, ha sido un cuento basado en un tema que tiene que ver con una llamada telefónica, ¿no? Quisiera que por favor un poco introduzcas al público que está viendo eh, de qué trató tu historia y luego podemos conversar algo al respecto, ¿no? Y luego vamos a hacer lo propio con Luis. Bueno, el cuento tiene por nombre Llamando, y bueno, al inicio no había pensado en desdoblar al personaje, pero ya bueno, después me vino esa idea, ¿no? De que se tratara de un personaje que está llamando por ayuda para otra persona, aparentemente, ¿no? Pero llamando para otro que está enfermo. Luego, al final, pues se descubre en el cuento que que ha estado llamando y que recibe así contestaciones tan extrañas, en realidad es el muerto que ya dejó su cuerpo, y en su imaginación ha estado llamando, pero después descubre que en realidad ya está fuera de su cuerpo, ¿no? Ya no hay nada que hacer porque ya se murió, y más bien la muerte está que lo espera, ¿no? Para llevárselo. Bueno, más o menos de eso trata, ¿no? Y bueno, es a causa del virus, ¿no? De este caso. Claro, hay que recordar que el concurso Relato Corto que impulsó la municipalidad hace algunas semanas tenía como temática la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, la historia en el caso de Pablo tenía que ver con, como ya he explicado, una persona que está tratando de comunicarse vía telefónica desde su condición de muerto, ¿no? En el caso de Herrias, eh, es un poco la técnica del animismo, ¿no? O sea, de darle vida a un animal, la que aplica. Eh, pero sería mejor que el mismo Herrias lo cuente al público de qué trata la historia. Así es, como tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Aquí hago uso del animismo y también del dato escondido, porque al final, casi al final del relato, se logra saber que el personaje que va narrando la historia pues es un perro, ¿no? Que va acompañando a su amo, quien tiene los síntomas del COVID, ¿no? Y que en ese trayecto de su casa, ¿no? En el cual está solo ya porque ya todos su esposa y su hijo han fallecido a causa de esa pandemia, en el trayecto ya él decide, pues no decide ya no morir en su lecho de su casa, sino también ir al hospital a Caleta. Y animado por su perrito, quien va narrando la historia, ¿no? Quien va contando la historia, él se dirige hacia el hospital a Caleta, pero en el trayecto ya no puede más, ¿no? Y se sienta debajo del puente Galvez a esperar la muerte, ¿no? Y es así como termina la historia, cuando él cruza el umbral y luego se levanta como ya como un alma para caminar con su perro, ¿no? Y así termina la historia, porque el perro aúlla al final de la historia, ¿no? Bueno, Ese es, he tenido la suerte de leer las historias de ustedes y, y bueno, digamos, quedado gratamente sorprendido. No tan sorprendido que digamos en todo el sentido de la palabra, porque ya conocía parte de sus textos, ¿no? Pero ese cuento del perro, ¿no? En el Puente Galvez, es un cuento muy logrado, un cuento muy logrado. El cuento de Pablo también es un cuento que está bastante trabajado, ¿no? Hay mucha técnica narrativa ahí, quizás hay un desnivel con otros autores, pero me llamó mucho la atención la presencia masiva del público femenino como participante, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que escriben en la ciudad. Ojalá
insistan, perseveren en el oficio, ¿no? Esta conversación ha sido muy grata con ustedes. Se ha organizado en virtud a que es necesario que el público de Chimbote conozca a sus escritores, sobre todo los escritores nuevos que están surgiendo. Ustedes tienen ya buena cantidad de años escribiendo, pero todavía están en la etiqueta de nuevos hasta que no publiquen un libro, ¿no? Esperamos muy pronto un libro de cada uno de ustedes. Sabemos que tienen talento, los felicito por este trabajo que hacen. Y bueno, la Biblioteca Municipal siempre va a estar abierta para la literatura, para gente que escribe como ustedes. Les agradezco su presencia aquí en este espacio. Ya cuando la biblioteca retome sus actividades físicas, seguramente vamos a conversar físicamente en el auditorio, en los espacios que vamos a impulsar. Gracias, Luis. Gracias, Pablo. Sus últimas palabras, por favor. Agradecer a Augusto por la invitación a este programa donde nos dan a conocer, y desde acá alentar a toda la población chimbotana, en especial a mis alumnos que seguro que están viendo, de que sigan leyendo, ¿no? De que no hay nada más hermoso que leer, ¿no? De que meternos en ese mundo a través de los textos literarios, ¿no? Y claro que sí. Realmente gracias por la invitación. Gracias también. Pablo. Bueno, muchas gracias también, Augusto, por habernos invitado aquí al programa. Como tú dices, pues también hay otros talentos que quizá, bueno, con un poco más de experiencia, pues van a ir mejorando, pero sí he visto personas con mucha imaginación. También hay que recordar, pues que, bueno, aquí ha habido un tercer lugar que también es un chico de Nepeña, ¿no? Que también sería interesante vamos a conversar con él. Vamos a conversar con él también. Gracias, Pablo. Y otras personas también con mucha imaginación, ¿no? Que bueno, ya ojalá que sigan adelante, ¿no? Porque, bueno, si no, quizá no han salido en estos lugares, pero si siguen insistiendo, pues van a ir mejorando y seguramente nos van a dar muchas sorpresas. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias por su presencia. Gracias, amigos, también por estar aquí en la sintonía. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde para hablar sobre el racismo y publicidad, ¿no? Una de las aristas de la problemática social que tiene el Perú es el racismo. Mañana vamos a tener un conversatorio sobre eso. Hasta entonces, nos vemos, amigos. Pablo, Luis, permiso con todos los presentes. Hasta luego.